Al llegar a mi casa, mi padre estaba súper asustado, recogiendo papeles y escondiendo cosas, porque en mi casa siempre ha habido mucho compromiso. Y lo primero que hice fue llamar a mi casa a Ribadeo. Mi familia ha sido represaliada por Franco y tenía mucho miedo. Que tocaba, pero fuimos a cenar a casa de mis abuelos. Y lo que más se me quedó marcado es que por primera vez en mi vida vi el miedo en la cara de mi padre. Fue muy fuerte porque mi padre estaba en el sindicato en aquel momento de la empresa. Mi madre temblaba y todo. Las maletas preparadas con dirección Portugal. Mi recuerdo del 23F es el miedo que tenía mi padre y quería que nos fuéramos al pueblo. Con el transistor me marché a la calle. Todo el mundo andaba con un transistor en la oreja, comentábamos. A la carrera San Jerónimo, compramos el diario El País, que todavía conservo, que recuerdo más tremendo. En la radio, marchas militares y decían ¡viva el rey! ¡Viva el rey! O sea que no sabíamos lo que pasaba. Un poco de temor por si la cosa se alargaba y claro, cuando vuelves a casa, si podrás volver a España, ver a tu familia. Los que teníamos por entonces 17 años nos encargábamos de la vigilancia de las entradas de la población. Preparados, por si saltaba la liebre. Gracias a todos los oyentes. Llevan desde las 6 de la mañana compartiendo con nosotros los recuerdos del 23F. Y es que se cumplen hoy 35 años de aquel 23 de febrero, del intento de golpe de Estado que tuvo en vilo, lo acabamos de escuchar, a todo el país. El asalto a la Cámara ocurrió durante un debate de investidura. De hecho, en la segunda votación, Leopoldo Calvo Sotelo no consiguió la mayoría absoluta en el primer intento y lo intentaba la segunda. ¿Cómo se rehizo el Congreso tras el golpe? ¿Cómo recuperó este país, cómo recuperó España la normalidad a las pocas horas de aquel episodio? Eso es lo que hemos querido preguntarnos hoy, 35 años después. José Luis Sastre, buenos días. Buenos días, Pepa. Que ni siquiera habías nacido. No había nacido, ¿no? Qué joven. Hemos ido a aquella sesión del 23F y a la que hubo solo 2 días después, el 25 de febrero, en el que este país recuperó la normalidad de su vida parlamentaria. Empecemos por lo que se dijo en las Cortes el 23 de febrero, por cuál era el debate mientras los militares iban camino de la carrera de San Jerónimo. Ese contraste, sí. La sesión de aquel 23 de febrero, lunes, era en efecto un debate de investidura. Por cierto, tenso. Usted quizá va a formar un gobierno ahora, que no añada a usted lo que podría ser el insulto de una política intelectualmente reaccionaria. Eso le pedía al presidente Carlos Solchaga. Eso los socialistas vascos, los catalanes, Ernest Lluch. Se le ha comparado a usted con el presidente norteamericano Reagan, ¿qué más querríamos? A una hora para que se produzca el golpe, Miquel Roca, que ignoraba lo que estaba a punto de ocurrir. Señor Calvo Sotelo, enhorabuena, señor presidente, mucho acierto en su gestión. Le felicitaba antes de hora, como hacía, por cierto, Manuel Fraga. Cordiales votos por el éxito personal del señor Calvo Sotelo. No esperaban lo que vendrían. A la hora en la que habla Santiago Carrillo, los militares ya están camino del Congreso de los Diputados. Y Carrillo advierte de que el gobierno de Calvo Sotelo será claramente de derechas. La experiencia de ese gobierno de la gran derecha fomentará las condiciones para que la izquierda y los grupos progresistas que hay en ella lleguen a entenderse. Augura una coalición de izquierdas. Avanzados ya los militares en su camino a las Cortes, interviene Felipe González. Discurso del año 81, recién instaurada la democracia. Yo creo que estamos reinventando la democracia. En la opinión pública, ante la situación de crisis, se ha producido una reacción que consiste en decir: se va demasiado deprisa, esto hay que pararlo. En tanto que otra parte de la opinión pública, a mi juicio mayoritaria, cree que se ha hecho poco, que hace falta modernizar y democratizar la administración. Dan las 6 de la tarde, así que se empieza a votar. ¿Has llamado? Tomen asiento, por favor. Vamos a proceder a la votación. Y entonces a las 6:20 de la tarde, el momento que tantas veces hemos escuchado y siempre con la narración de la SER. Vamos a ofrecerles ahora el sonido sin narración, limpio, tal como lo recoge el archivo del Congreso. Lo hemos visto y escuchado 1000 veces, pero oído así sin palabras, verán cómo estremece aún. Oirán el intento de tumbar a Gutiérrez Mellado, la frase «si alguno se mueve, se le mata», oirán el silencio que luego vino. Don Carlos Navarrete Merino, no. Don Manuel Núñez Encabo. ¿Qué pasa? No. No. ¿Qué pasa? ¡Quieto todo el mundo!
Si alguno se mueve, se le mata, pero nada más. Todavía tanto hoy, ¿eh? Claro, es la primera vez que lo escuchamos limpio. Sí. Y en fin, efectivamente estremece todavía. Se corta la grabación después y se retoma terminado el golpe. La salida de diputados que se produce por filas. Tranquilidad, por favor. Tranquilidad, tranquilidad. Permanezcan en sus sitios, es igual. Fraga pedirá al presidente del Congreso en ese momento, que es Landelino Lavilla, que formalmente levante la sesión y que convoque un pleno lo más pronto posible. Consulta con la mesa y en efecto lo convoca. Mañana habrá mesa a las 9:30, portavoces a las 12 y pleno a las 4:30 de la tarde. Este era el punto que nos interesaba recuperar esta mañana. Hubo pleno el día 25, en plena conmoción, todavía tras el asalto de la Cámara. ¿Cómo fue? ¿En qué cambiaron las posiciones de unos y otros? ¿Cómo siguió la vida parlamentaria? Destaquemos, lo escuchábamos ya a las 8 de la mañana, cómo empezó el pleno. Empezó así. Y siguió con un discurso del presidente Landelino Lavilla. Y es momento para proclamar nuestra fe en el orden constitucional y declarar paladinamente que hoy un auténtico grito de ¡Viva España! No encierra una verdad distinta que el de ¡Viva la Constitución y viva la democracia! El pleno se retomó desde el principio, empezando por quien iba a ser investido, Calvo Sotelo. Los hechos ocurridos tienen una dimensión histórica, una dimensión en la historia de España, pero han sido también historia personal para todos nosotros, reunidos aquí durante un pleno largo, solidario, silencioso. Vamos a ir viendo, y esto es muy interesante, cómo combinaron la lectura política, la histórica, con una impresión más humana, lo personal, lo que vivió cada uno de ellos. Por ejemplo, Fraga, con las horas que compartió con los guardias civiles que le apuntaban. Yo las 2 horas que pasé más cerca de ellos en el despacho del señor presidente y que son entre las más inolvidables y emocionantes de mi vida y de las que puedo transmitir el testimonio dramático de unos hombres que fueron engañados primero y encerrados después, quisiera dejar constancia de que en este momento, hoy por ello, yo después de muchos otros, rindo el más difícil, pero también el más profundo y sentido homenaje de cuantos he dado en mi vida a la Guardia Civil. La posición política del catalán Miquel Roca después del golpe cambia su voto y vota a favor de Calvo Sotelo. Pero en este momento, cuando usted no nos lo pide, en este momento en el que su investidura está asegurada, nos obliga en este momento a decirle que nosotros, por democracia y por defender la democracia, vamos a votar su investidura. Carrillo empezó con lo que otros habían apuntado ya, que el golpe tuvo entre los diputados un impacto sobre todo personal. Esas horas nos han acercado más a todos. Yo creo que han establecido una corriente humana que se había desvanecido anteriormente en esta Cámara. Pero Carrillo, a diferencia de Miquel Roca, mantiene su rechazo a la investidura. Creo que no dan garantías de seguridad a un país alarmado. Y hay algo que está presente en todas las intervenciones: el riesgo, el temor a que se pueda volver a producir un golpe. En ese contexto, un llamamiento. Felipe González, que al año siguiente llegará por mayoría absoluta a la presidencia del Gobierno, apela a todos los partidos. Para que vean si no es llegada la ocasión de formar un gobierno con amplia base parlamentaria de todos los grupos parlamentarios que quieren defender la democracia. España inmediatamente después del golpe. Añadía más argumentos González. Pero sin duda alguna nadie me va a convencer de que aquí se ha producido o no se ha producido un serio intento de golpe de Estado. Calvo Sotelo rechazará ese ofrecimiento. Los socialistas votarán en contra de la investidura. El último en intervenir fue el portavoz centrista Rodríguez Sahagún, que mezcla de nuevo y como ninguno seguramente lo histórico, lo personal y hasta lo moral. Intervención que hemos resumido en este minuto. Cuando el otro día nos sacaron a algunos de los miembros de esta Cámara y nos encerraron en una habitación aquí al lado, en la soledad compartida que representaba estar 5 personas, 4 en las esquinas de la habitación y yo en el centro, con las puntas de las metralletas apuntándonos, unas veces la espalda, otras el corazón, hubo para mí un hecho fundamental en esa reflexión. Nos trasladaban a nuestro razonamiento, a nuestra capacidad de razonamiento, esa frase para mí preciosa de Dryden, de los 2 grandes dones que tiene el hombre, la vida y la libertad, en un momento en que esos 2 dones
estaban uno y el otro, no sé si alternativamente o conjuntamente a la vez en peligro, en la punta de esas metralletas, yo llegué a la misma conclusión que Dryden, que de esos dos dones que hemos recibido, la vida y la libertad, sin duda el más precioso es la libertad. La vida y la libertad en un Parlamento. Calvo Sotelo fue investido el miércoles 25 de febrero con la mayoría absoluta que le hubiera hecho falta en la primera sesión de investidura. 186 votos a favor. Bueno, la misma conmoción que estamos teniendo nosotros ahora recordando aquel día y los días que le sucedieron. Se pueden imaginar qué conmoción había en España, qué conmoción suponíamos que había en los países democráticos de nuestro entorno. Era un momento muy delicado de nuestra vida política. Estábamos pendientes, por ejemplo, de nuestro ingreso en la OTAN. Sí, hubo revuelo en las cancillerías de otros países, pero tampoco grandes desvelos. Los españoles tenemos memoria de algunos olvidos a lo largo de la historia. Por ejemplo, Sastre, ¿has encontrado cómo fue la reunión del Consejo de Ministros de Margaret Thatcher el día 24? Eso es, en los archivos del Reino Unido. El gabinete de Thatcher habló de España antes de hablar de Namibia o de Chad. Así figura en el orden del día de aquella jornada. Dedicaron 2 minutos a abordar el golpe y, según el acta de aquella reunión, estos fueron los términos. El nuevo gobierno podría no tomar posesión. Los efectos sobre la política española, por ejemplo, hacia la OTAN, la Comunidad Europea o Gibraltar, están por ver. O Gibraltar, cada uno lo suyo. Pero no fue lo primero que discutió el gabinete. Con esta curiosidad acabaremos, Pepa. Lo primero en aquella reunión, en la reunión del gabinete de Thatcher, fue comunicar a los ministros aquel día que la reina Isabel estaba a punto de anunciar a la opinión pública británica el compromiso del príncipe Carlos con Diana Spencer. Así figura en el documento que hemos visto. Era el 24 de febrero de 1981. Un golpe de Estado, y dice el gobierno británico, quizá el gobierno no va a tomar posesión. Una pausa, ya sé.